Saludos. Titulamos este vídeo Universo igual vibración igual pulsación, sentido de codificación de la película El corazón del ángel número 33. Nosotros con este vídeo pretendemos simplificar el movimiento creativo y aportar una clasificación sencilla de las pulsaciones creativas. Entonces, también ofrecer un contexto general de la creación, podemos decir, y de la permanencia en esta creación. Entonces, sería lo siguiente, sería una siguiente cuestión, porque estamos explicando ya en varios vídeos que la creación consiste en ciclos que en cierto modo podemos considerar repetitivos. Y nosotros decimos, simplemente consistirá la creación en una serie de ciclos repetitivos de modo eterno, dijésemos así, una rueda de un samsara que simplemente nos mantenga en un mismo estado sin progreso espiritual. Pues nosotros a esta pregunta decimos que no es así. Esa no es nuestra interpretación y no es tampoco, dijésemos así, el discernimiento que nos aportan precisamente estas pulsaciones, porque hemos dicho que existirían también lo que se denominan o lo denominamos nosotros ajustes dimensionales, que consisten en subir y en bajar, es decir, en acercarnos o en alejarnos de la fuente creativa. Y aquí está el kit de esta película, porque esta película eso es lo que te manifiesta un alejamiento de un personaje humano y el beneficio de Lucian, de ese descendimiento dimensional del humano. Entonces no consistiría esta creación en un ciclo simplemente repetitivo, aunque nosotros vamos a mostrar estos ciclos, vamos a mostrar la esencia de estos ciclos, sino que sería, si tuviésemos que dar una definición simplemente general, podemos decir que la creación pues tiene y busca una finalidad que podemos denominar como amor creativo, y no podemos meternos ahora en este punto. Entonces simplemente vamos a destacar dos temas en este vídeo. Tema 1. Vamos a destacar los ventiladores como indicios de momentos importantes que se producen en esta película. Momentos que nosotros podemos interpretar como momentos de conexión de ciclos, es decir, el pasado y el presente parece que se conexionan en esos momentos que este director, motivado por, podemos decir así, por un conocimiento secreto o astucia, o podemos decir quizás aparente coincidencia, pues nos muestra esos ventiladores en momentos muy especiales de esta película. Ese sería uno de los temas, o el punto número 1. Y el punto número 2, como decimos, es que vamos a realizar una clasificación, ordenación, porque vamos a poner una ordenación, es establecer una prioridad, que la prioridad sería en estas pulsaciones, que van a ser 3, sería la pulsación básica creativa. Entonces vamos a clasificar las vibraciones, pulsaciones que originan y mantienen nuestra realidad física espiritual, simplemente con 3 tipos de pulsaciones, para que la persona tenga un esquema general, simple y profundo de esta realidad. Entonces, este es el título que vamos a ir desarrollando. Y también tenemos que felicitar a las personas que están siguiendo este canal. Las felicitamos porque consideramos que deben ser personas especiales. Entonces, aquí, como decimos, en el punto número 1, vemos que ya en la película, en el minuto 7 y 11 segundos, fíjense también la coincidencia, 7 y 11, pues ahí se produce un encuentro
encuentro entre el principal personaje que tenemos a la derecha, que es Harry Ángel, y el personaje que nosotros denominamos como Lucian. Y entonces ahí ya, en esa entrevista, pues aparecen, como vemos aquí a la derecha, los ventiladores, porque te está indicando que esto es un encuentro y es un indicio importante que conecta el pasado y el presente, porque Lucian sabe el pasado, pero el presente es el que está viviendo Harry Ángel. Entonces decimos, conectan momentos especiales y también lo que nosotros denominamos en esta película acciones dobles. Es decir, un mismo personaje, en él pues existe un desdoblamiento y entonces existe una vida paralela o unos hechos paralelos que él realiza pero de modo, dijésemos así, dividido en sí mismo, sin conocerlos. Entonces, esto es lo que nosotros destacamos en relación con estos ventiladores, pero también tenemos que decir en relación con todo lo que nosotros estamos exponiendo de los ciclos temporales, del movimiento creativo, que precisamente el ventilador pues está girando alrededor de un centro, y eso es ni más ni menos las pulsaciones creativas que todas se realizan por un centro y alrededor de un centro, la totalidad de esta dimensión. Y entonces, fíjense también en esta primera imagen de estos ventiladores, que no te presenta un ventilador en esa imagen inicial de los ventiladores, sino te presenta dos ventiladores que están representando para nosotros claramente pues que son dos vórtices, como nosotros llevamos exponiendo ya, dos vórtices, un vórtice masculino y otro femenino que interactúan en este centro, y ahí se produce todas estas pulsaciones que nosotros vamos a ir exponiendo o decodificando de un modo simple. Fíjense cómo son dos ventiladores, y también fíjense también en el techo, porque el techo está enmarcado por cuadrados que sería en el plano, en dos dimensiones, pero el cuadrado en volumen es el cubo, y es el cubo de Saturno. Entonces nos está diciendo en esta simple imagen que con el cubo de Saturno, que es el control de Lucian, pues va a controlar y controla toda la dimensión de la polaridad que vemos en el movimiento, en las pulsaciones, y va a hacer bajar, pues en este ajuste dimensional, pues a Harry Ángel. Entonces, nosotros, pues, como decimos, vamos a clasificar y a ordenar estas vibraciones, pulsaciones, que esos ventiladores también te lo están reflejando, porque las aspas del ventilador siempre realizan circuitos alrededor del centro. Eso es exactamente idéntico dijésemos así, al tiempo y al espacio y el movimiento en esta dimensión. Entonces, en este esquema, vamos a hacer este esquema básico de tres tipos de pulsaciones para evitar un cierto confusionismo, porque nosotros a veces hemos hablado y seguiremos hablando en vídeos de lo que son vibraciones, pulsaciones, ondas, ciclos perceptibles e imperceptibles, circuito vital natural, circuitos artificiales, y eso pensamos que puede dar motivo, pues si no llega a comprenderse bien, pues a un cierto confusionismo. Por eso nosotros queremos reducir todas esas denominaciones ahora a una base de tres pulsaciones, como estamos exponiendo aquí, tres tipos de pulsaciones. La número 1, que vamos a denominar pulsación básica creativa, PBC, las pulsaciones interiores, PI, y las pulsaciones exteriores, P, para que la persona, cuando tenga algún tipo de duda, pues se remita a este vídeo y a este tipo de pulsaciones, que lo hemos simplificado al máximo, pensamos, y de la manera más comprensiva. Entonces, también tenemos que decir por qué nosotros establecemos, cuando en este título hemos puesto vibraciones, porque la palabra vibración es más cientifista. Ya el mismo Nikola Tesla, pues una de las cosas que nos dice es que tenemos que entender este universo en términos de vibración. Pero nosotros establecemos el nombre de pulsaciones
para referirnos a las vibraciones u ondas creativas y mantenedores y mantenedoras de este cosmos en lugar de vibraciones o otro tipo de denominación. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque nosotros consideramos que una imagen muy verdadera del motor que crea y mantiene este cosmos toroide universal, pues es un corazón que late, son los latidos de un corazón. Es la mejor imagen que nosotros encontramos de esta realidad total. Y el latido en realidad es una pulsación, por eso nosotros preferimos esta denominación de pulsaciones, y todas las otras denominaciones anteriores pues remítanla pues a estas tres tipos de pulsaciones que nosotros vamos a ir exponiendo. Entonces sería la pulsación número 1 o más básica y fundamental, como decimos. Por eso está la ordenación o la jerarquía, una jerarquía natural, dijésemos así, no de control, sino de creación, pues sería la que hemos denominado nosotros pulsación básica creativa. Y decimos que esta pulsación es la que sostiene todas las pulsaciones. Es decir, los otros dos tipos de pulsaciones que acabamos de mencionar. Mantiene a las pulsaciones interiores, PI, y a las pulsaciones exteriores, PE. Y la hemos expuesto en otros vídeos mediante este esquema. Por dentro se ve una parte interior del toroide y aquí el esquema más básico. También la misma Tierra oficialista pues reconoce estos dos tipos de corrientes, porque estos son corrientes del sentido electromagnético que se refleja en la brújula, y esto es real. Y esta es una imagen de un toroide que también te refleja pues estos dos polos. Pues decimos, esta pulsación básica creativa es la que está en el centro y crea y mantiene todas las pulsaciones que a continuación vamos a ir definiendo de un modo sencillo, podemos decir. Pero vamos antes, en esta misma pulsación básica creativa, pues vamos a dar características para que la persona pues las medite. Entonces, característica número 1 es que esta pulsación es imperceptible, es totalmente imperceptible por el ser humano y por cualquier tipo de tecnología. Es imperceptible, pero sus efectos sí son perceptibles. Entonces, esta pulsación pues crea en simultaneidad los dos polos con los que se establece el espacio, que sería la separación polar, y el tiempo, que sería el movimiento entre estos polos, o la sucesión. Y aquí están las palabras destacadas de simultaneidad, solamente propia de esta pulsación básica, y sucesión, que es propia de todas las otras pulsaciones o todos los otros ciclos. Y entonces, ¿cuál sería la causa o la autoría de esta pulsación básica central? Pues sencillamente ya lo habrán comprendido, pues será la fuente origen, o también le podemos denominar en otros contextos el tercer eje o el eje central o el centro del toroide universal. Esa sería la causa de esta pulsación creativa. Entonces, también tenemos que decir que este eje central, que es el autor de esta pulsación y de esta creación del espacio y del tiempo, pues este eje central está en el espacio, pero no está limitado por el espacio. Está en el tiempo, pero no está sometido al tiempo. Podemos decir entonces que está dentro y fuera del espacio-tiempo. Y si tenemos que darle una significación, podemos decir que es conciencia total instantánea. Y con instantánea queremos decir que no se desplaza en el espacio ni en el tiempo para conocer, sino instantáneamente lo conoce todo. Y esto que parece que nos lo sacamos de la manga, pues es simplemente un discernimiento sencillo, que cada persona pues medite y simplemente vea cómo va a estar el eje central limitado por el tiempo, es decir, envejeciendo, por ejemplo, si él es el que crea el tiempo. Y las siguientes afirmaciones, pues aplíquenle el discernimiento y verán que se llega a ellas por intuición básica, podemos decir, de discernimiento. Entonces, esta sería la pulsación
básica creativa. Y también se nos puede surgir una pregunta: si esta pulsación básica creativa es imperceptible, es decir, no se puede percibir directamente por ningún medio, pues alguien podría preguntarse: ¿cómo llegamos entonces nosotros a su conocimiento? Y no solo nosotros, sino cualquier ser humano que aplique su discernimiento. Pues sencillamente llegamos a su conocimiento pues mediante el conocimiento de lo perceptible. Mediante el conocimiento a fondo de lo perceptible, pues llegamos al conocimiento de lo imperceptible. Sencillamente. ¿Y qué sería el conocimiento de lo perceptible? Pues, por ejemplo, sería mediante el conocimiento de las pulsaciones interiores, que sí son perceptibles, y las pulsaciones exteriores, que también son perceptibles, aunque tenemos que decir que las interiores son menos perceptibles que las pulsaciones exteriores, que serían más perceptibles, pero mediante el conocimiento de estas pulsaciones y de todo lo perceptible, pues llegamos, y nuestro discernimiento innato está capacitado para llegar a este conocimiento de lo imperceptible. Y nosotros decimos con palabras generales o que cualquier persona puede entender: Dios no nos ha puesto aquí como ignorantes permanentes y dependientes de maestros exteriores, sino que Dios nos ha capacitado mediante el discernimiento innato que todo ser posee, pues nos ha capacitado para conocer lo esencial de nuestra dimensión. Lo que sucede es que nos han adoctrinado que siempre o es imposible llegar a conocimiento esencial, o tienen que ser unos maestros los que nos lo enseñen. Y nosotros en todos nuestros vídeos pues estamos instando a que cada persona simplemente aplique su discernimiento y llegue a estas mismas conclusiones, que son simples y profundas. Entonces, hemos definido, hemos hablado de características de esta pulsación básica central. Pues ahora vamos a centrarnos en las pulsaciones interiores que hemos dicho, porque simplemente lo vamos a reducir todo el movimiento creativo a 3 pulsaciones. Las pulsaciones interiores, pues tenemos que decir que son términos relativos a la pulsación básica central y a las pulsaciones exteriores. Es decir, las pulsaciones interiores estarían situadas entre la pulsación básica creativa y las pulsaciones exteriores, y serían más rápidas y menos perceptibles que las pulsaciones exteriores. Es decir, lo de interior y lo de exterior serían términos relativos, según estés más cerca de la fuente original y de esta pulsación básica creativa que emite la fuente original. Si estás más cerca, pues la pulsación interior está más cerca y la pulsación exterior pues está más lejos, sencillamente. Entonces, por tanto, las pulsaciones exteriores pues son más lentas, porque hemos dicho que las interiores son más rápidas, y entrecomillamos tanto rápidas como lentas, porque esto realmente pues estaría en función de frecuencias, pero para que se entienda más fácilmente, decimos que entonces las exteriores pues son más lentas que las interiores y estarían más alejadas del centro emisor creativo. Entonces aquí ponemos este ejemplo, pues estas serían las interiores, que son más rápidas, y estas serían las exteriores, que son más lentas. Y para tener en relación con todo lo que nosotros venimos compartiendo en relación con estos circuitos que establecen este tipo de pulsación, pues podemos decir que las exteriores darían lugar, por ejemplo, pues al analema o al año, porque son 12 meses, como hemos visto ya en otros vídeos. Esto sería entonces, si tenemos que remitirlo a una pulsación, esto sería una pulsación exterior, el año. Y en cambio el día de 24 horas, desde las 6 a las 18, pulsación a las 24, pues estas 24 horas, que sería el circuito diario, pues esto sería, si lo tenemos que remitir a una pulsación, sería una pulsación interior más rápida, y pulsación exterior más lenta y extensa, mientras que esta evidentemente pues es más corta.
Y entonces decimos que las interiores están más cerca a este punto central, que también estaría situado aquí, este punto central. Las interiores estarían más cerca de este punto central y las exteriores más alejadas de este centro, que lo hemos denominado ahora centro emisor creativo. Entonces tenemos que dar ahora un contexto general sobre todo esto que estamos hablando de las pulsaciones y de la creación. Nosotros sabemos que el universo y nuestra mente se establecen o desenvuelven en el espacio y en el tiempo. Por tanto, espacio y tiempo son aspectos inseparables de nuestra concepción y de nuestra percepción de la realidad. En esto no tenemos que profundizar. Claramente todo lo aquí son realidades espaciales o temporales. Entonces, nosotros decimos, para ubicar todo lo que estamos hablando de las pulsaciones y de los toroides, que nosotros decimos que el universo en su aspecto espacial, y vamos a poner aquí de subrayada espacial para subrayar también temporal, en su aspecto espacial, puede definirse el universo como un toroide general compuesto por múltiples toroides individuales, mientras que este mismo universo en su aspecto temporal pues puede definirse como un conjunto de pulsaciones dentro de pulsaciones, y todas sostenidas por la pulsación de pulsaciones, o también con otro nombre, pulsación básica central. Es decir, la pulsación básica central sostiene a las pulsaciones, porque es la pulsación que crea el espacio-tiempo. Cuando decimos pulsaciones dentro de pulsaciones, un ejemplo, por ejemplo, es la pulsación más interior del día. La pulsación más interior del día pues está dentro de otra que es más exterior, que es el año. Lo decimos para que la persona entienda lo que estamos intentando exponer de la manera más sencilla. Vamos a ejemplificar todo lo anterior que venimos hablando de las pulsaciones mediante un ejemplo. El ejemplo de un atleta que tenemos aquí a la izquierda, que realiza un recorrido por una pista de atletismo. Esta sería la pista de atletismo que recorre ese atleta. Entonces, la pulsación exterior sería, por tanto, el recorrido de esta pista. Es decir, sale de este punto central el atleta y hace, por ejemplo, un movimiento para seguir acompañando al surf que sea coherente, pues hace un movimiento de salida, sería primera pulsación, sale y vuelve a entrar, y entonces aquí se produce la segunda pulsación y ahora realiza el otro circuito hasta llegar. Entonces, eso sería equivalente también, como decimos, al año. Para poner otro ejemplo, en el año, pues aquí las dos pulsaciones, como hemos visto en este recorrido, sería la primavera al inicio y después el equinoccio de otoño. Entonces, esto sería una pulsación exterior. ¿Y qué sería entonces aquí en este contexto una pulsación interior? Pues serían las pulsaciones del corazón que tenemos aquí de ese atleta. Por eso decimos que las exteriores son más perceptibles, porque nosotros vemos al atleta corriendo, pero las interiores, como esta que es el corazón latiendo, son más imperceptibles. Es decir, se perciben mucho menos, no lo percibimos. Aunque ya sabemos que también a fondo sí son perceptibles, pero en un principio estamos utilizando el término más o menos perceptible. Y entonces aquí, llevando ahora al otro ejemplo del cíclico, pues sería equivalente a la pulsación interior en relación con la pulsación del año que hemos dicho, este recorrido que sería el también equivalente al analema, pues sería el día, que el día entonces tendría su punto equivalente a la primavera, sería a las 6, que sería el amanecer, las 18, que sería el atardecer, continuaría y completaría el ciclo. Entonces, de esta manera están viendo aquí lo que queremos decir, para que de una manera sencilla la persona interprete que todos son pulsaciones en esta realidad, unas más exteriores y otras más interiores. Y entonces, y todas estarían sostenidas, como decimos, por la pulsación básica central, que es la que las crea y la que las sostiene. Sostiene a las pulsaciones interiores y a las pulsaciones exteriores. Sostiene al tiempo y al espacio, y simplemente mediante este esquema central que hemos ya decodificado en otros puntos, mediante un movimiento simultáneo, que sería una diástole, separación de este centro, y una sístole, que es una contracción, que las dos serían imperceptibles, porque esta es la pulsación básica central, que es
imperceptible, pero que llegamos a ella y nosotros ya sin ningún tipo de duda, pues analizando toda esta realidad que sí es perceptible, analizando las otras pulsaciones, porque todo encaja cuando aplicas tu discernimiento de modo simple y de modo profundo en esta realidad. Entonces vamos a terminar con una serie de implicaciones que nos da esta pulsación básica central, la pulsación inicial y la pulsación, o sea, la pulsación interior y las pulsaciones exteriores. Número 1, que todo es necesariamente dual y trinitario, porque toda la pulsación básica comienza estableciendo una dualidad polar. Entonces, defender nuestra esencia es lo que aquí debemos hacer, pero en cambio no combatir la dualidad, porque la dualidad es imprescindible. En cambio, una dualidad de complementación y no, por ejemplo, la que se establece, de la que es la dualidad de la competencia y de la guerra. Esa es totalmente nefasta y totalmente falsa. Sino lo que debemos hacer, evidentemente, pues es integrar la dualidad y no combatirla. Punto número 2 o implicación número 2, que nosotros debemos considerar nuestra realidad-dimensión como inconclusa o no definitiva. Por eso precisamente existen los reajustes, porque todo no está terminado aquí, porque alguna persona puede decir, bueno, este mundo, si es muy negativa, pues es todo negativo, esto no tiene sentido. Decimos, estás considerando este mundo como terminado. Nosotros decimos, para nosotros no está terminado, está en proceso, y proceso que depende de cada cual, porque existen lo que ya hemos calificado como reajustes. Y punto número 3, que las pulsaciones vitales, que serían simplemente la existencia, el paso del tiempo o las acciones que la persona realiza, pues nos pueden acercar o alejar de nuestra fuente origen. Si conservamos o perdemos nuestro equilibrio interior, si lo perdemos nos alejamos de la fuente origen, pero si conservamos este equilibrio que tenemos de partida, pues entonces nos acercamos a la fuente. Y por eso es importante aplicar el discernimiento innato y escuchar nuestra conciencia, porque nuestra conciencia participa con nuestra fuente original, participa con la conciencia de la fuente original, y esto es sumamente importante y valioso de conocer para el ser humano que de verdad busca la verdad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.